tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estoy muy emocionada de poder estar compartiendo con ustedes esta noche. Es un tema que el Señor ha puesto en mi corazón de una manera muy especial en los últimos meses, en este último año. Y creo que todo lo que el Señor ha permitido hasta ahora, Él lo puede usar para quizás ser de ánimo a otras personas, y es algo que Él continúa usando para enseñarme a mí, para ser de ánimo a mi vida cuando lo necesito. Entonces quiero compartir con ustedes esta pequeña clase, pero antes de empezar me gustaría tomar un tiempo para orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que podemos estar juntas. Gracias porque podemos aprender de tu palabra, y porque en tu sabiduría y en tu bondad y en tu amor pusiste en tu palabra cada cosa que nosotros necesitábamos para aprender de ti, a confiar en ti, lo que tú esperas de nosotros. Y te pido, Señor, que me ayudes ahora mientras comparto lo que tú me has enseñado a mí, que sea de ánimo, que sea de bendición, que mis palabras sean claras y mis pensamientos sean claros y fáciles de expresar, Señor. Te amamos, te pedimos que bendigas este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, el tema que yo quiero compartir con ustedes es la batalla espiritual durante la espera. Vimos la semana pasada cuando compartió mi hermana, ella mencionó varias veces que lo que ella compartió con nosotros fue algo que el Señor le ha estado enseñando a ella de una manera especial en estos meses y en este año. Y yo creo que muchas veces lo que comparte el pastor, lo que comparte quizás la esposa del pastor con el grupo de mujeres, es más impactante o quizás es más fácil de compartir cuando es algo que el Señor nos está enseñando en nuestra vida personal. Y yo puedo decir que en este año el Señor nos ha mantenido a mi familia y a mí en un momento de espera, en un tiempo de espera en el que todavía no vemos el final, no vemos la salida, pero el Señor lo ha usado muy grandemente para obrar en nosotros. Y lo curioso es que muchas veces pensamos que, bueno, Señor, ok, ya aprendí la lección, ya puedes sacarme de esta prueba. Pero al final vuelve a pasar algo que te vuelve a demostrar que, ¿sabes qué? Quizás todavía necesito aprender algo más. Y vemos que el Señor en su sabiduría y en su plan perfecto para nosotros nos permite seguir en esa batalla, en esa lucha, más bien en esa prueba que Él está permitiendo en nuestra vida. Así que, como dije, vamos a ver la batalla espiritual durante la espera. Yo sé que en este tiempo de espera hay una palabra que constantemente ha estado en mi mente y que se ha hecho cada vez más frecuente, y es la palabra nunca. El Señor nunca me va a contestar. El Señor nunca me va a dar ese trabajo que necesito. El Señor nunca me va a permitir que me case. Eso es más para las señoritas jóvenes que están en esa edad de, Señor, ya quiero conocer a esa persona. Y sientes como que sabes que nunca va a llegar. El Señor nunca me va a permitir tener a ese bebé que tanto deseo. Yo conozco y tengo amigas que amo muchísimo que han tenido que esperar mucho tiempo para ver esa respuesta de oración. Y yo no puedo imaginarme un momento de espera más difícil que ese. Quizás piensas que la situación en la que estás nunca va a cambiar, nunca va a mejorar. Quizás en tu matrimonio, quizás con tus hijos. Yo no sé qué lucha estés pasando tú, pero esa palabra es una palabra que puede empezar a surgir en nuestros pensamientos muy a menudo. Y cuando empezamos a pensar de esta manera,
esos pensamientos empiezan a afectar nuestras emociones, nuestra manera de reaccionar y las decisiones que tomamos. Cuando empiezo a pensar en la palabra nunca, empiezo a perder la esperanza, empiezo a perder mi confianza en Dios, empiezo a pensar que quizás Dios no es tan bueno como yo creía o como me gustaría. Y empiezas a tomar decisiones equivocadas porque estás permitiendo que esa pequeña palabra, esa pequeña mentira sobre Dios te afecte. Y empiezas a tomar decisiones que quizás te alejan del Señor y quitan tu enfoque de nuestro Dios. Así que si te has encontrado en medio de un momento difícil y has estado pensando de esta manera, espero que esta clase te ayude. Como creyente especialmente es difícil encontrarnos en momentos de duda o en el que estamos luchando con estos pensamientos, porque como creyentes nuestro deseo más grande es servir al Señor fielmente, es decir, ok, Señor, si pase lo que pase, voy a ser firme, voy a ser fiel, no voy a dudar de ti, pero empiezan a llegar estas pruebas y los pensamientos empiezan a cambiar y nuestra actitud empieza a cambiar y nos desanimamos pensando que le estamos fallando al Señor. Y ese es el reto de vivir esperando en Dios, es la habilidad de seguir confiando en Dios aun cuando parece que nada va como a nosotros nos gustaría. Y eso es bien difícil. Y es muy normal y muy humano empezar a sentir frustración, angustia, incluso enojo y amargura. En nuestra carne eso es muy natural, muy normal. Pero en Cristo no debería ser nuestra reacción normal. El rey David en el Salmo 13:1, si tienen sus Biblias, vamos a abrir ahí Salmo 13:1, él lo expresa de una manera que yo creo que muchos de nosotras podríamos decir que lo entendemos. Él dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Cuando estamos en ese momento de la espera, empezamos a pensar como el rey David, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a terminar esta prueba? ¿Cuándo voy a obtener esa respuesta que tanto deseo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Te olvidaste de mí, Dios? ¿Por eso no me contestas? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Cuando Dios no está respondiendo a nuestra oración, es fácil sentir como que está escondido, como que no lo podemos encontrar. Y tú oras y le pides al Señor y hay silencio. Y es como, Señor, ¿dónde estás? Pensé que ibas a estar conmigo siempre. En estos tiempos, cuando sentimos que quizás el Señor no nos está dando lo que tanto deseamos, a veces empezamos a pensar que es porque Dios no es tan bueno, que es quizás porque yo no soy lo suficientemente buena como para que Dios responda a mi oración, pero sí le responde a la hermana a la que bendijo con lo que yo quería. Y es donde tenemos que empezar a tener cuidado con nuestras emociones y con nuestra reacción. Y estas dudas que empiezan a surgir en nuestra mente, que nos hacen dudar de Dios, no son nada más y nada menos que ataques del enemigo. Son mentiras. Es una batalla que tenemos que luchar una y otra vez, y que si dejamos de pelear y dejamos de luchar en contra de esos pensamientos y dejamos que esos pensamientos y esa mentira tomen raíz en nuestro corazón, es ahí cuando el enemigo nos puede derrotar fácilmente, porque toda nuestra fe, la confianza que teníamos en Dios, la fe que teníamos puesta en Él, empieza a quebrantarse porque mi manera de ver a Dios ha cambiado. Así que tienes que luchar en contra de esas mentiras. Y es algo que mencionó mi mamá en la primera clase que tuvimos para mujeres. Ella habló de no es suficiente solo saber que es una mentira. Tengo que también llenar mi mente con la verdad. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotras en estos momentos de espera, cuando las dudas empiezan a llegar y el enojo, quizás la amargura, el resentimiento. Tengo que poner a un lado esa mentira, decir, ok, ¿qué es verdad sobre mi Dios? Así que tengo 3 cosas que el Señor
me ha enseñado en estos meses que para mí han sido de ánimo, y que cuando he estado en momentos muy específicos donde siento como que Señor, ya no aguanto, no entiendo, Él me recuerda estas cosas y eso me ayuda a seguir adelante. La primera cosa que puedo recordar en medio de la espera es que no debo encontrar mi fuerza en mi propio entendimiento. Vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel. En Éxodo 14, vamos a ir ahí, Éxodo 14, 1 al 4. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Vamos a parar ahí un momento. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto y el Señor los lleva a propósito a un lugar donde no había escapatoria para el pueblo de Israel, o eso por lo menos pensaban ellos. De un lado está el Mar Rojo, atrás está Faraón con su ejército, y vemos aquí que Jehová es el que los llevó a ese momento, a ese lugar. Y yo me imagino quizás la confusión del pueblo de Israel, pensando, ok, Señor, nos sacaste de Egipto y ahora ¿qué vamos a hacer? No podemos cruzar el mar, está Faraón. ¿Cómo vamos a salir de este problema? Y es porque ellos no veían la situación a través de los ojos de Dios. Ellos no conocían todavía lo que Él iba a hacer y no podían ver una salida. Y a veces en nuestra vida el Señor, a propósito, nos lleva a un lugar, a un momento en nuestra vida donde parece que no hay una salida. Te sientes atascada, atorada en un lugar y estás orando y clamando al Señor, Señor, sácame de aquí, Señor, muéstrame qué tengo que hacer para salir de este lugar donde siento que hay un peligro o que quizás las cosas no van bien o me están haciendo daño. Yo quiero salir de este lugar. Pero quiero que veas la segunda parte del versículo 4. La primera parte dice, yo endureceré, yo Jehová, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Vemos entonces que el Señor permitió esto para ser glorificado, y para ser glorificado a través o en lo que el pueblo de Israel temía más. Ese Faraón, esos siervos que venían, que estaban atacando, que parecían imposibles de vencer, eso es exactamente lo que el Señor usó para traer gloria a sí mismo. Mira también en el versículo 10 al 18, dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Luego mira en el versículo 13, Moisés responde y dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Muchas veces el Señor nos tiene que recordar a nosotros lo mismo. Tranquila, yo estoy en control, yo te voy a guiar, yo te voy a librar. Pero si tú estás dispuesta a seguir lo que yo tengo para ti, yo te traje a esta prueba, yo te traje a este momento y tú no ves la salida, pero confía en mí. Y si tú confías en mí, yo te voy a enseñar que eso que tanto temías, que eso que tanto te estaba haciendo daño, eso es exactamente lo que voy a usar para glorificarme, para animarte a ti, porque vas a ver mi mano obrando y todas las demás personas que van a ver lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y tienes que aprender a apoyarte no en lo que sabes,
sino sencillamente en Dios. Apóyate en Dios. Proverbios 3, 5 al 6 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí no está diciendo, mira, si te fías de Jehová o, bueno, como una sugerencia, te está dando una orden. Está diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa palabra prudencia en inglés suena más como entendimiento. No te apoyes en tu entendimiento, en lo que conoces, en lo que puedes ver o entender de la situación a tu alrededor. Apóyate totalmente en Jehová, no en lo que entiendes. En un devocional escrito por un pastor llamado Charles Stanley, él compara nuestro entendimiento a un ídolo, ya que cuando ponemos nuestro enfoque en nuestro entendimiento, normalmente lo quitamos de Dios. Él dice esto: cuando no entendemos lo que está pasando, empezamos a analizar las situaciones repetidamente, examinándolas incesantemente desde cada ángulo imaginable. Cuando las cosas no van como a nosotros nos gustaría, nos quedamos decepcionados y desilusionados. No caigas en esa trampa. Yo sé que yo hago esto mucho. Pasa algo que no entiendo y quiero ver cómo arreglarlo y veo, quizás así, o quizás si hago esto, o quizás si esto cambia, y lo veo de todos los ángulos y constantemente en mi mente hasta que es casi una obsesión. Y quitamos los ojos de Dios y lo ponemos en la situación, en lo que yo no puedo controlar, en lo que yo no entiendo, y dejamos de confiar en Dios. Dios nos ordena que confiemos en Él y no en nuestro entendimiento. Y cuando confíes en Él, cuando le empieces a buscar en cada momento y situación en la que te encuentres y estés dispuesta a seguirle fiel, entonces Él enderezará tu camino. Mira el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Jehová de todo tu corazón, reconócelo. No te apoyes en tu entendimiento. Y si haces esas cosas, Él enderezará tus veredas. Puedes confiar y estar tranquila de que Él va a enderezar y aclarar esa situación que ahora parece imposible de superar. El Señor te puede mostrar la salida. Pero primero tienes que aprender a confiar totalmente en Él. La segunda cosa que puedes recordar en estos tiempos de espera es que Él tiene su tiempo y un buen plan. En la Biblia muchas veces vemos ejemplos de muchas personas que el Señor les permitió pasar tiempos difíciles, pero que al final podemos ver que el Señor lo usó para bien. Y una de las personas que a mí me impacta más es José. La vida de José es impresionante, todo lo que él tuvo que pasar antes de conocer el buen plan de Dios. Vemos que él fue vendido por sus hermanos, vemos que fue esclavo en Egipto, de ahí fue acusado falsamente por una señora horrible y todo el mundo creyó esa mentira y él fue echado a prisión injustamente, donde tuvo que sufrir mucho tiempo. Y cuando pensaba que quizás había una salida, la persona a la que él ayudó se olvidó de él. Y todas estas cosas que vemos y que decimos, ¿cómo puede eso ser bueno? Pero vemos que al final el Señor lo usó para bien. El pasaje que vamos a ver me lo trajo a luz mi mamá cuando estábamos hablando de este tema de José. Y muchas veces cuando nosotras nos encontramos en pruebas difíciles, lo primero que queremos hacer es salir de esa prueba lo más rápido posible, porque no nos gusta estar en esos tiempos difíciles, no es algo fácil y queremos buscar las maneras más rápidas de salir sin entender que muchas veces el Señor no nos ha sacado de ella porque no es su tiempo perfecto, no es el tiempo todavía. Vamos a ver el ejemplo de José en Salmo 105. Vamos a leer versículo 17 al 19. Dice: envió un varón delante de ellos. En este salmo está hablando sobre los milagros que el Señor ha hecho para el pueblo de Israel, contando casi un poco la historia del pueblo de Israel. Y aquí está hablando
de José. Dice, envió un varón delante de ellos, delante del pueblo de Israel, a José que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Vamos a ver un poquito más en detalle estos versículos. En la primera parte del versículo 17 podemos ver que fue enviado a propósito, con un propósito. ¿Y quién lo envió? Dios, lo envió Dios. ¿Para qué o para bien de quién? Para el bien del pueblo de Israel. Y quizás incluso para el pueblo de Egipto, pero más que nada para el pueblo de Israel. Y aunque el Señor le envió con un buen propósito, con un buen fin, José todavía tuvo que sufrir antes de llegar a ese momento. Y hermana, quizás Dios te ha llevado a ese punto en tu vida donde estás sufriendo, es difícil, pero Él tiene un propósito para tu bien, para tu bien y quizás para el bien de mucha gente a tu alrededor. La segunda parte del versículo 17 dice así, a José que fue vendido por siervo. Fue humillado. José fue humillado, fue vendido por su propia familia para ser un esclavo en una tierra donde no había escapatoria. Sí, ya fue vendido. ¿Quién sale de esa esclavitud? Y una situación de la cual parecía no haber ningún escape, quitándole casi la posibilidad de hacer algo grande con su vida. En el versículo 18 dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, fue acusado y castigado injustamente. Quizás cuando pensaba que ya no podía caer más bajo, ya soy un esclavo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ahora llega un punto incluso más bajo donde va prisionero a la cárcel, acusado injustamente, la gente pensando o creyendo mentiras sobre él. Y él tuvo que aguantar esa mancha a su nombre y ese castigo injusto por muchos años. Y luego en el versículo 19 dice, hasta que llegó la palabra del Señor, hasta que llegó el tiempo del Señor. El Señor tenía un tiempo y una hora perfecta en la cual Él iba a sacar a José de esa prueba y usarlo grandemente. Y sabes que en ese momento de la espera, cuando José estaba en la prisión, llegó el copero y el panadero, tuvieron unos sueños extraños. José pudo interpretar esos sueños para ayudarles y el copero fue regresado a la presencia de Faraón. Pero antes de regresar, José le dijo, acuérdate de mí, acuérdate de que yo te ayudé con este sueño, de que el Señor me mostró la interpretación de este sueño. Háblale a Faraón sobre mí. Y quizás en ese momento José pensaba, bueno, Señor, gracias, esta es la respuesta que he estado esperando. ¿Y qué pasó? Que el copero se olvidó de José. Y me imagino la decepción de José en ese momento de pensar, Señor, esa era mi salida, ese era el momento perfecto en el que tú podías obrar, pero no era el tiempo del Señor. Y el Señor sí usó ese acontecimiento, sí usó al copero para hablarle a Faraón de José, pero no fue en el momento en el que José pensaba que iba a pasar. Pero cuando llegó el tiempo perfecto de Dios, Él se encargó de que el copero se acordase de José, se encargó de que Faraón necesitara la ayuda de José. Tenía que ser el momento en el que Faraón lo necesitaba. Y se encargó de que el nombre de José fuese limpiado también. Y vemos que Dios probó la fe de José, probó su paciencia. Y cuando llegó al momento correcto, José estaba listo para tomar esa responsabilidad para la cual el Señor lo había llevado a Egipto. Y de ahí en Proverbios 105 del 20 al 22 vemos lo demás que el Señor hizo. Dice, envió el rey, le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. El Señor tenía un buen plan para José. Y gracias a Dios vemos que José lo entendió.
y lo aceptó, porque en Génesis 45, del 3 al 7, vemos que él a sus hermanos les dice, hey, está bien, el Señor tenía un buen plan, el Señor me trajo para librar a nuestro pueblo de pasar hambre, para el bien de muchas personas. El Señor tenía un buen plan. José entendió eso, pero él tuvo que pasar primero por esas pruebas y esperar al tiempo correcto del Señor para poder ver el buen plan de Dios. Y van a haber muchas veces en nuestra vida momentos de espera en la que el Señor nos va a permitir pasar por tiempos que quizás parecen injustos, pruebas que quizás duran mucho más tiempo del que deseamos, pero si amas al Señor y confías en Él, algún día vas a poder ver que su plan siempre fue para bien y que gracias a que tuviste que esperar a su tiempo perfecto, el final fue mucho mejor de lo que imaginabas. Quizás no fácil, quizás no lo que habrías escogido, pero sí para tu bien y para el bien de la obra de Dios. Y el último punto es que tienes que recordar en quién o a quién estás esperando. Vamos a ver muy rápidamente, porque ya se me va a acabar el tiempo, el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de Egipto, había cruzado el Mar Rojo, el Señor había provisto para ellos comida, agua, y un viaje que quizás podría haber sido mucho más rápido, se alargó porque el Señor permitió que ellos, o les llevó a guiar, les llevó a acampar en el desierto de Sinaí. Y si no me equivoco, los mantuvo ahí por un año, no sé si más tiempo, pero por lo menos un año. Y yo me imagino al pueblo de Israel pensando, bueno, ya hemos estado 400 años cautivos, por fin salimos, nuestra tierra prometida está tan cerca y el Señor nos tiene aquí esperando por tanto tiempo. Pero sabes que el Señor lo hizo con un propósito. Él tenía un plan. Y era para prepararlos para que cuando llegaran a esa tierra prometida, el Señor les dio leyes, el Señor les dio todo tipo de normas y cosas que les iban a ayudar a ellos, no solo con su relación con Dios, sino incluso para su propio bien en cuanto a su salud, en relaciones entre personas. El Señor les estaba dando ley tras ley y les estaba preparando. Y llegó un momento en el que el Señor llamó a Moisés al monte Sinaí para darle los 10 mandamientos, para seguir instruyéndolo, para que él pudiese enseñarle al pueblo. Y dice la Biblia que estuvo 40 días, 40 noches en el monte Sinaí. Y en ese momento, mientras Dios estaba obrando y guiando a Moisés y hablándole, dice la Biblia que el pueblo de Israel se impacientó. En Éxodo 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y tristemente vemos que Aarón hizo lo que el pueblo le pidió y ellos desviaron sus corazones detrás de estos ídolos, de estos dioses. Y todo porque no podían ver a Dios obrando. Dios estaba hablando con Moisés ahí en el monte, ellos estaban ahí abajo esperando, no podían ver lo que Dios estaba haciendo, no entendieron que Dios los estaba preparando para algo bueno y se impacientaron y pusieron su confianza, buscaron su consuelo en un ídolo que fue creado por un hombre. El plan de Dios no era que estuviesen en el desierto por el resto de sus vidas. Lo que ellos no entendieron es que Dios no estaba reteniendo sus promesas, más bien les estaba preparando para ellas. Y es igual en nuestras vidas, hermanas. Sabemos que Dios promete en Jeremías 29:11 que su plan o sus pensamientos para nosotros son de paz y no de mal, para darnos ese fin que esperamos. Pero cuando llega ese momento de esperar, cuando no vemos a Dios obrando, cuando no entendemos el por qué nos tiene aquí y no nos ha llevado todavía a esa tierra prometida, lo que tanto deseamos, empezamos a desviar nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mente y empezamos a buscar el consuelo en otras cosas.
quizás en algo material, una casa, un coche, algún objeto que para ti sea especial, que es lo que tú sientes que necesitabas. Quizás empieces a buscar tu consuelo en una persona. Puede que sea en una persona, quizás en un buen trabajo que te provea todo lo que necesitas económicamente. O quizás sencillamente buscas tu consuelo en poder entender lo que Dios está haciendo y te enfocas tanto en querer entender que se te olvida sencillamente confiar. Todas estas cosas se convierten en ídolos que nos impiden ver que Dios sencillamente nos está preparando para las promesas que Él nos ha dado y para el plan que Él tiene para nuestras vidas. Y hermanas, el pueblo de Israel pasó por un castigo. Ellos fueron castigados por su falta de fe, por haber desviado sus corazones detrás de estos ídolos. Y si tú desvías tu corazón, si tú quitas tus ojos del Señor, van a haber consecuencias. Van a haber momentos en los que, como quitaste tus ojos de Dios, el enemigo puede venir y con cualquier cosita derrumbarte, quebrantarte. Y hay consecuencias, hermanas, para nuestras acciones. El enemigo está constantemente luchando para desviar tus pensamientos de la verdad, para quitar tus ojos del Señor. Porque si Él puede hacer que desvíes y dudes de Dios, desvíes tus ojos y dudes de Dios, que dudes de su bondad, que dudes de sus promesas, que dudes de su amor, Él va a poder destruirte mucho más fácilmente. Como creyente puedes recordar este versículo que puede ser de ánimo para ti. En 1 Corintios 2:9 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, puede que tú no puedas imaginarte todo lo que Dios está haciendo a través de los días y los meses y los años en los que has estado esperando su respuesta. Pero si esperas en Él con paciencia y esperando lo mejor, dirigiendo tu mirada hacia Él y buscando a propósito su voluntad a través de la oración y de la palabra del Señor, tomando sus promesas como verdad para ti y valientemente enfrentando la adversidad con fe, te prometo que vas a ver el buen fruto de tu obediencia y de tu paciencia. Así que para terminar, quiero dejar en tu mente una palabra nueva en la que te puedes enfocar. Al principio de la clase vimos la palabra nunca, esa mentira que nos quita la esperanza, que nos hace dudar del Señor. Y ahora quiero que cambies esa palabra por la palabra siempre, ¿ok? Como creyente e hija de Dios, Él siempre estará contigo, siempre te amará, siempre te perdonará, siempre te escuchará, siempre te consolará, siempre proveerá para ti, siempre se acordará de ti, siempre obrará para tu bien. Cuando empieces a dudar de Dios, cuando esas mentiras quieran entrar en tu mente otra vez y te digan Dios nunca te va a responder, a Dios no le importa, nunca te va a dar eso que estás deseando o buscando, recuerda, no, Él siempre está conmigo, Él siempre obra para mi bien, Él siempre tiene un plan y es un buen plan. Puedes aprender a esperar con gozo sabiendo que Dios nunca te fallará y puedes confiar en que Él tiene un plan y te va a guiar. Así que, hermanas, espero que eso haya sido de ánimo para ustedes como lo ha sido en mi vida. Y que recuerdes siempre que Dios tiene un plan, que es un buen plan. Y que Él, si tú esperas en Él, vas a entender que Él te estaba preparando todo este tiempo para ese momento en el que llegues a la tierra prometida. Pero, como me dice mi mamá, no te enfoques en la tierra prometida. Primero enfócate en esto que el Señor está haciendo. Recuerda que Él sigue en control. Recuerda que Él te sigue amando y sigue siendo bueno. Y no permitas que el enemigo desvíe tu mente, desvíe tus pensamientos de la verdad. Vamos a orar, hermana. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor para nosotros, tu paciencia, que aun cuando
fallamos y dudamos y no confiamos en ti como deberíamos. Tú en tu misericordia nos perdonas y nos intentas consolar y animar para seguir. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y te pido por cada una de mis hermanas que tú conoces sus luchas, tú conoces lo que han estado esperando, tú conoces quizás el desánimo o el quebranto que hay en sus corazones porque quizás sienten que ya no pueden seguir adelante, Señor. Pero te pido que les traigas a la mente las verdades sobre ti, que ellas recuerden todo lo que ya has hecho en el pasado por ellas y cuánto las amas, y que puedan seguir aferradas firmemente de ti y de tu palabra y de tu verdad para que el enemigo no pueda derrotarlas y que ellas desmayen, Señor. Te amamos y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.